Bueno, un par de cosas de lenguaje. Los lenguajes de programación al final son una herramienta, ¿no? Entonces hay gente que pregunta, ¿se puede hacer ágil con COBOL? O si hace Ruby ya automáticamente pues ya eres ágil y hace las cosas fantásticas, etcétera. Entonces, pues sí. O sea, el lenguaje es algo que te ayuda muchísimo, pero en principio simplemente es una herramienta, que al final depende de los equipos, de si son más o menos buenos, el que al final salga el proyecto adelante. Entonces, yo os voy a intentar hablar sobre todo de Java, Ruby y Scala, porque creo que son tres paradigmas más o menos diferentes. No voy a hablar, por ejemplo, de Python o de Groovy, pero podéis hacer el equivalente a Ruby, por ejemplo. C# pues es muy parecido a Java. Entonces, con esto os voy a dar una idea de qué podéis esperar de cada lenguaje y ver pues, si os es útil en algún momento para determinadas cosas, para todas, etcétera. De aquí, ¿cuántos programáis en Java? Más o menos, ¿cuántos os ganáis el dinero programando en Java? En Ruby, de cosas a producción que te pagan por ello. Y digo que no son pruebas en casa, ¿no? Es de... Vale. Python, PHP, Groovy. ¿Alguno que no haya dicho? Una de las cosas, para centrar la charla vamos a intentar hablar de lenguajes de la parte servidora. Vamos, no porque no me gusten los del lado cliente, simplemente para centrar un poquito. Bueno, el Closure, ¿alguien usa algún lenguaje funcional para cosas en producción? ¿No? Pues nada, una cosa también importante que quiero que veamos es que aunque vosotros estéis usando Java, por ejemplo, o Ruby o lo que sea, pues a lo mejor podéis ciertas partes de vuestro sistema hacerlos a lo mejor con otro lenguaje que sea más apropiado y podéis mezclar lenguajes. Bueno, lo que os comentaba, no vamos a meter en framework, lenguaje de cliente, etcétera, porque nos daría para estar horas y horas. Entonces vamos a intentar centrarnos en lo que es el lenguaje core en sí y ver qué características nos da cada uno. Entonces, hay un debate, seguro que al menos hay uno en la sala que piensa que su lenguaje es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, la idea que os quiero transmitir es que yo por lo menos pienso que no hay un lenguaje que valga para todo y que sea el mejor para todo. Entonces, siempre hay determinadas necesidades. Es verdad que hay un lenguaje que normalmente es el mejor para ciertos tipos de proyectos, pero la idea con la que quiero que os vayáis es, aunque vosotros os ganéis la vida con un lenguaje, es bueno, yo creo, que miréis otros lenguajes, que seáis políglotas, que investiguéis cosas, porque aunque luego en el trabajo no podáis usar otros lenguajes, sí que podéis sacar ideas, por ejemplo, y usarlos en vuestros propios lenguajes, ideas de lenguajes funcionales y bueno, ya veremos más ideas. En índice de popularidad, bueno, esto es una de las gráficas, simplemente es para que veáis que por ejemplo, bueno, Java, supongo que no es una sorpresa, que es el más usado. Para mí sí es un poco sorpresa que C, C++ sigue siendo el segundo y tercero más usado. Durante los 3, 4, 5 últimos años, yo creo que siempre estos tres primeros han estado siempre primeros, y durante 3, 4, 5 años. Y luego, por ejemplo, Ruby pues ha subido bastante. Hay otros como Groovy y Scala pues que bueno, que están aún un poco lejos, pero bueno, van ganando popularidad. Y nada, para que os hagáis una idea, por ejemplo, ¿conoce alguien el Google Code Jump? Es como una competición que organiza Google todos los años. Entonces, tienes que hacer un algoritmo. La verdad que está muy bien, os recomiendo, vamos, si queréis romperos un poco la cabeza. Os da un algoritmo, entonces tenéis como una prueba pequeña primero para ver que funciona el algoritmo y luego una grande para ver que es óptimo el algoritmo que habéis usado. Entonces aquí casi siempre los que ganan son en C++. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre causa-efecto y correlación? Básicamente, si os hace gracia el chiste es que lo sabéis. Se hizo un estudio y se vio que cuanto más helado se comía, había más probabilidad de que te ahogaras en una piscina. Entonces podía llegar a la conclusión de prohibimos la venta de helados, ¿no? Y lo que pasaba es que era verano, entonces la gente tomaba helados y pues también se ahogaba. Entonces lo que os quiero decir es que una cosa que vaya siempre con otra, están correlacionados, pero no quiere decir que uno sea causa-efecto de otro, puede que haya otra cosa. Con esto os quiero decir que no, por ejemplo, la gente que haga Ruby
siempre sale bien, pues a lo mejor no es por Ruby, es por la gente, o con un proyecto Java igual. Entonces no penséis que por usar Ruby, por usar Java, pues ya mágicamente os va a funcionar. Normalmente son otros factores también los que influyen. Bueno, básicamente la estructura de lenguaje, supongo que esto os lo sabéis. Casi todo el mundo pues estamos por aquí, ¿no? Los lenguajes de programación normalmente tienen varios paradigmas. Hay pocos que sean puros. Entonces, Ruby, Java, Scala pues son orientados a objetos. Ruby y Scala tienen algo de funcional. No tienen, la acepción original de lenguaje funcional es el de que no permite hacer asignaciones. Entonces, en Ruby y Scala sí se permiten, pero se refiere más a que las funciones son de primer orden, ¿no? Que tú puedes definir funciones, bloques de funciones, cosas que en Java no podemos. Ahora veremos un ejemplo para los que no sepáis de lo que hablo. Y bueno, y el funcional, que últimamente también se está poniendo bastante de moda, está volviendo. ¿Qué queremos de un lenguaje de programación? Al final lo que queremos es tener un diseño simple, ¿no? Entonces, supongo que conoceréis las 4 reglas del diseño simple, ¿no? Básicamente, que pase los tests, que minimice la duplicación, que maximice la claridad y ser conciso. Aquí, el pasar todas las pruebas, hay gente que como no tiene ninguna prueba, pues pasa. Entonces, aquí se refiere a que haga pues las pruebas de aceptación del cliente, obviamente. Y bueno, Reisberger al final lo que dice es que él lo que ha visto es que al final, pues si te centras en intentar quitar duplicación de código e intentar poner nombres buenos, pues que con eso normalmente consigue las 4 cosas. Arquitectura. Hay gente, normalmente se diferencia entre arquitectura y diseño. Al final la única diferencia de arquitectura es eso, pues es una decisión de diseño que es difícil de cambiar. Pero en verdad no hay una separación muy fuerte. Entonces normalmente yo creo que no tiene sentido o no tiene tanto sentido cuando hay un departamento de arquitectura que hace PowerPoints o hace documentos Word y luego se los da al equipo de desarrollo. Pues ahí hay un poco de disfuncionalidad. Porque al final la arquitectura es también, o sea, se convierte en código. Entonces pues hay una separación artificial que yo creo que no debería haber. Con los lenguajes yo voy a intentar deciros los lenguajes cómo os pueden ayudar a hacer metodologías ágiles, ¿no? Entonces, una de las cosas de metodologías ágiles es intentar entregar valor continuamente, ¿no? Entonces, si yo hago algo en cascada, pues me da igual, estoy 3 meses analizando, 3 meses haciendo diseño, etcétera, y entonces me da un poco igual el ir entregando cosas. Si quiero ir entregando cosas, hay una pregunta que es, ¿necesitamos pruebas automáticas? O sea, por ejemplo, si hacemos Scrum, ¿necesitamos pruebas automáticas? Entonces, Scrum no te dice nada de que necesites, o metodologías ágiles no te dicen nada específicamente. Pero yo sí he visto en la práctica que si no tienes pruebas automáticas, cada vez que toques algo de código, potencialmente te puedes haber cargado cualquier cosa. Es como lo de la mariposa que vuela en Tokio, que afecta. Entonces, ¿qué ocurre en los proyectos que no hay pruebas automáticas o hay muy pocas? Pues que al final se está más tiempo manteniendo que de verdad sacando nueva funcionalidad. Entonces yo creo que esto es algo muy importante y que normalmente los proyectos de verdad al final se empieza a lo mejor a hacer alguna prueba, luego empiezan a fallar, se olvidan y al final entramos en el ciclo de ir a salto de mata y nos olvidamos de las pruebas automáticas. Y entonces luego al final vamos encontrando errores y entramos en una espiral que no es buena. Entonces vamos a ver también qué facilidades nos dan los lenguajes para hacer pruebas. Pero yo sí creo que es imprescindible tener pruebas automáticas, que sin ellas pues no puedes entregar valor continuamente porque estás corrigiendo lo que vas estropeando. Y bueno, supongo la pirámide de test, supongo que la conocéis. Normalmente lo que se intenta es hacer muchos tests unitarios, luego unos pocos menos test de integración y luego un poquito menos test de aceptación o test finales. Las pruebas unitarias es simplemente probar tu clase, por ejemplo, moqueando todos sus colaboradores, simplemente para ver que una clase funciona. Una prueba de integración es probar que tu sistema funciona con algo externo, por ejemplo, con una base de datos o con un sistema transaccional. Por ejemplo, si tienes una clase que accede a base de datos, eso no es una prueba unitaria, es una prueba de integración, porque estás accediendo a un sistema de fuera. Y luego los test funcionales serían pues una prueba end-to-end y que normalmente quieres hacer menos porque además se rompen, cambias un poco el GUI a lo mejor, se rompe, y entonces normalmente quieres hacer más de unitarios, un poco menos de sistema, o sea, de integración y un poco menos de funcionales. Lo de TDD y BDD, después de Scrum, el siguiente buzzword es TDD. Entonces, ¿quién de aquí hace TDD, por curiosidad?
Cualquiera de los dos. ¿Quién hace DD? Vale, yo lo que me encuentro hablando con gente, que hay mucha gente que dice que hace TDD, BDD, etcétera, y luego al final preguntando resulta que ni siquiera hacen pruebas automáticas. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Entonces, yo sí lo que os digo es eso. Si no tenéis pruebas automáticas aún en los desarrollos que estáis haciendo, empezar haciendo pruebas automáticas. No vayáis directamente a TDD, porque TDD digamos que es como un paso más que pruebas automáticas. Entonces, al final os vais a encontrar que para TDD se necesita muchísimo esfuerzo, es muy difícil. Entonces, empezar a hacer pruebas automáticas y cuando ya lo controléis el hacer pruebas, pues podéis empezar a hacer TDD y BDD. Y ya os digo, cuando la gente os diga que hace TDD o BDD, tomarlo con precaución. Y luego también una cosa muy importante, TDD, tampoco significa el no pensar en el futuro, no pensar, no es me voy a olvidar de todo el sistema, voy solo a centrarme en esto. También hay que pensar un pelín más allá. Muy bien, entonces, básicamente el centro de la sesión es el enseñaros las diferencias entre lenguajes estáticos tipados, fuertes, dinámicos o estáticos. ¿Sabéis la diferencia? ¿Hay alguien que no sepa la diferencia entre estático y dinámico? O sea, básicamente es, si tú tienes que decir de qué tipo es cada variable, entonces en Java cada vez que defines una variable tienes que decir el tipo. En cambio en Ruby es tipado fuerte, quiere decir que cada variable tiene un tipo, pero no se sabe hasta que lo ejecutas, ¿no? Entonces, tú por ejemplo pones A igual a comillas, comillas, cuando llegas a línea pues A es un string. Pero luego podía ser A igual a coche.new y pues ahora es un coche. Entonces, hasta tiempo de ejecución no se sabe lo que es cada variable. Y de hecho, no puedes decir de qué tipo es la variable. Tú no puedes decir, por ejemplo, un parámetro, el parámetro usuario es de tipo user. No lo puedes decir. Tú simplemente dices un parámetro usuario. Y ahí te pasan lo que te tenga que pasar. En Java, en cambio, sí que tienes que definir la clase o la interfaz que quieres que te pase. Entonces, ahora veremos que es verdad que los lenguajes dinámicos normalmente da mucho más gusto leerlos, tienen muchas menos redundancias. Los lenguajes estáticos yo creo que tienen algunas ventajas, por ejemplo, pues los chequeos en tiempo de compilación. Y luego os quiero enseñar también si hay una solución intermedia, que en este caso sería Scala, que es un lenguaje estático, pero que tiene funcionalidades que simulan un poco a lo que es un lenguaje dinámico. Vale, entonces, esto es una prueba que hice ¿conocéis una cata del String Calculator? Básicamente es, te pasan un string de números y hay que sumarlos, ¿no? Entonces, he hecho la cata en Java y en Ruby, pues para ver más o menos, usando el mismo algoritmo, pues cómo quedaba, ¿no? Entonces, esta es, bueno, en Java, supongo que lo habéis visto. Me ocupó 121 líneas el algoritmo. Y entonces, salta a la vista que hay cosas redundantes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el bucle este, por ejemplo, pues aquí lo único que queremos es sumar todos los números, ¿no? Pero en Java, incluso con el for este nuevo, pues al final necesitas 3 o 4 líneas simplemente para sumar una lista de números. Y si luego quiero sacar números negativos, pues tengo otra vez que hacer un for y sacar números negativos, ¿no? Entonces queda así como un poco repetitivo y es difícil sacar factor común de aquí. Luego, por ejemplo, list integer igual new array list integer. Si hacéis un hashmap, pues hashmap string string igual string string. Entonces, hay muchas definiciones, sobre todo de genéricos, que al final es muy redundante. Es cierto que en Java 7 se reduce un poco la redundancia, luego veremos, pero aún así queda un poco aparatoso, ¿no? Si vemos un ejemplo en Ruby, pues en vez de 121 líneas, haciendo exactamente lo mismo con el mismo algoritmo, son 43 líneas. No he puesto todo en la misma línea, o sea, así que más o menos el mismo estándar. Entonces, si os acordáis, por ejemplo, esta suma, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, pues en Ruby es esto. ¿Veis? Le digo a la lista de números, llama al método injet. El injet lo que va haciendo es, me va llamando por cada... O sea, el primer parámetro 0 es con el que empieza. Y luego lo que va haciendo es, va cogiendo el primer parámetro, me aplica el método que yo diga aquí, que le estoy diciendo el método sumar. Entonces, la suma la pasa como siguiente parámetro para el parámetro 2. Luego la suma la pasa para el 3, la suma para el 4
¿vale? También se llama reduce el método inject. Reduce. De hecho, me gusta más porque al final reduce, o sea, si por ejemplo queréis sacar el valor medio de una lista o el mínimo, el máximo. O sea, al final este método lo que hace es de una lista el sacar un único valor, ¿no? Puede ser sumar los números, multiplicar, etcétera. Entonces, pues, ¿qué os parece más conciso? ¿Esto o la línea esta? Para los negativos, la lista de negativos lo sacábamos así en Java, ¿no? Más o menos. Y luego, si hay algún negativo, lanzamos una excepción, ¿no? Para la lista de negativos lo que hacemos es una cosa que en Ruby se llama abrir una clase. Tú en Ruby puedes, una clase del sistema, una clase tuya, decir, pues ahora quiero añadir nuevos métodos a la clase. Entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos diciendo es sobre la clase integer, que es una clase del sistema de Ruby, estoy añadiendo una nueva función. En Ruby cuando terminan interrogaciones, como en Java cuando decimos is no sé qué. Entonces estoy añadiendo una función que es negativo, self es como el this de Java. Entonces, ahora mismo con esto, todos los integer van a tener una función que es negative, que devuelve si es negativo o no, ¿no? Entonces yo puedo poner 7.negative y me devuelve true, por ejemplo. Y esto afecta a todo el mundo que use integer. También puedo redefinir métodos, borrar, etcétera. Entonces puedo cambiar, bueno, de hecho puedo cambiar el new, por ejemplo, y hacer que no se creen objetos, pero bueno, eso es otra historia. Y por ejemplo, entonces, ¿cómo hacemos el conseguir los números negativos de la lista? Pues con esta línea. ¿Os acordáis? Aquí abajo es con este tocho, ¿no? Con el que conseguimos la lista de números negativos. Aquí, con esta línea, ¿dónde está? Con esta línea conseguimos la lista de números negativos. Aquí el select, el inject que hemos visto va iterando y al final te da un valor. El select lo que va haciendo es, por cada valor de la lista, te aplica la función que tú le digas aquí, que este negative es el que hemos definido aquí arriba, y se queda con los que devuelvan true, ¿vale? Y bueno, y las demás funciones, pues al final queda una sola línea. Por ejemplo, en Ruby no hace falta hacer return, o sea, lo que devuelva a la última línea del método, pues es lo que se devuelve para arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea lo que hace es hacer la suma de todos los números que se han calculado aquí y devolver el valor de la suma. No tengo que hacer luego un return extra. Pues nada. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os parece...? Bueno, supongo que también si no estáis acostumbrados a lo mejor la sintaxis os resulta un poco rara, pero en general yo creo que se entiende bastante bien y queda mucho menos verboso o redundante comparado con todo esto o todo esto, el tener esto. Y luego además, pues, está muy bien el poder definir funciones nuestras para hacer la vida más fácil. Pues eso, por ejemplo, el saber si es un número negativo o no. Si el estándar de Ruby no me da una funcionalidad, pues yo me añado mi función y además la puedo usar ya cualquiera. Vale. Estos son, bueno, lo he recortado un poco porque no me cabía en una presentación, pero estos son los test que hice para la versión de Java, ¿no? Del código que hemos visto. Entonces, como veis, pues también es un poco redundante. No es necesario poner aquí test porque ya estamos poniendo la anotación, pero normalmente pues se suele poner, ¿no? Entonces, pues pruebo qué pasa cuando me pasan una cadena vacía, que tiene que devolver 0, ¿no? Entonces, pues aquí pongo esto, pero luego aquí en el láser equals pues también lo pongo, ¿no? Y al final queda un poquito también redundante, ¿no? Por ejemplo, para probar una excepción, ¿cómo probáis una excepción en una prueba de JUnit? Una posibilidad es usar en el test, poner un expect. Lo que pasa que a mí no me gusta porque al final con eso lo único que te aseguras es que en algún lado del test se lanza una excepción de la que tú digas, pero no sabes ni qué pone la excepción ni qué método exactamente lanzó la excepción. Entonces a mí normalmente me gusta esta construcción, pero que es más aparatosa, que es haces un try. Aquí podrías tener varias cosas si haces la función que quieres que falle, ¿no? Que, por ejemplo, esta que tiene un número negativo, un par de números negativos. Y luego aquí pones un fail porque aquí nunca debería llegar. Y luego en el catch miras el mensaje del error y compruebas de que las cosas que van en la excepción son correctas, ¿no? Por ejemplo, que van los dos números y que pone no se permiten negativos. Entonces, como veis, esto al final es simplemente para probar que cuando paso números negativos, en la excepción viene el número negativo. En Ruby,
Pues por ejemplo, lo de números negativos es esto. Una de las cosas que tiene Ruby es lo que os he dicho, que las funciones son de primer nivel. Entonces yo como parámetro puedo pasar una función. Entonces, por ejemplo, hay un método que se llama spet, que es parecido al assert. Entonces, dentro del spet puedo poner un código, o sea, un trozo de código, en este caso es una sola línea, y luego le digo, tiene que mandar una excepción, la excepción que sea, con los parámetros que sea, y entonces al final esta línea es igual que todo esto que hemos hecho aquí en Java. Lo único que aquí pues casi se puede leer. O sea, alguien que no sepa Ruby casi puedes leer e intuir lo que está diciendo, ¿no? Espera que cuando ejecutes esto, lance una excepción que sea esto, ¿no? Luego, otra cosa, por ejemplo, que está muy bien, en vez de asserts, ¿veis? Aquí lo que decimos es el objeto calculator, cuando añada, por ejemplo, el 1, 2 y 3, should equal 6, o sea, debería valer 6, ¿no? Entonces, este should, el truco que hacen es lo que hemos visto de abrir clases, pues abren la clase object de Ruby y meten un should. Entonces ya todos los objetos tienen un should. Lo que hace es comparar el parámetro que le pases, aplican ese parámetro y lo comparan con el siguiente parámetro. Entonces, por ejemplo, esto en Java, pues como veis queda un poco separado, ¿no? Porque queda el equals queda por aquí. Y luego aquí quedan los dos valores, o assert not equals. Entonces, al final se entiende, pero aquí queda todo más junto, ¿no? Queda no sé qué, debería ser igual a tal. Al final en Ruby lo que intentan también es eso, que se lea casi como código natural. Y luego veremos de DSLs pues que sale lenguaje natural en Ruby. En cambio en Java pues sale un poco más aparatoso. Si alguno me quiere parar en algún momento, piensa que en Java se podría hacer mejor algo, que me lo diga, ¿eh? O sea, que a lo mejor es que estoy aquí. Bueno, entonces no sé si más o menos os voy medio convenciendo de que Ruby pues es como más preciso, ¿no? Y que es más fácil de leer. Aunque no entendamos Ruby, pues podemos ver más o menos la intención de lo que pone. Un ejemplo más, este lo he puesto solo en Ruby, es la cata de números romanos. Esto es, te dan un número romano y tienes que hallar el número arábigo, por ejemplo, ¿no? Entonces en Ruby el código son 5 líneas. Si lo hacéis en Java, pues si lo hacéis en menos de 20 os felicitaré. Y luego los tests, pues parecido. Por ejemplo aquí, esto es como un hashmap en Java, ¿no? Entonces, digo, el palito es el 1, el palito palito es el 2, palito 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 el 3. Y luego aquí digo, por cada uno de las transformaciones, haz. Entonces estos son los dos parámetros, ¿no? Y digo, cuando transformo el número arábigo a número romano, el número arábigo a romano debería ser igual al número romano, ¿no? Y convertido a string. Entonces, como veis, se lee muy bien. Ruby, por ejemplo, está muy bien, pues eso, el RSpec o Cucumber es muy fácil de leer los tests de Ruby. Y aquí, por ejemplo, para números incorrectos, pues igual le pasamos una lista, le decimos por cada uno de la lista, pues ese número no se puede transformar a romano. Una prueba más. ¿Sabéis la cata del fishbash? ¿Habéis hecho alguno? Básicamente es, si te devuelve 1, devuelves 1, te devuelve 2, devuelves 2, devuelve 3, devuelves fish. O sea, todos los múltiplos de 3 devuelves fish, todos los múltiplos de 5 devuelves bush y todos los múltiplos de 3 y 5 devuelves fishbush, ¿no? Entonces, es una cata muy tonta. Bueno, una cata, ¿sabéis lo que es? Bueno, es como un pequeño ejercicio de programación. Entonces, normalmente la gente hace algo así. En Java pues puedes hacer algo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos abierto la clase integer para definir pues fish, bush, etcétera, y puedes poner 5.fish y te devuelve true o false, ¿no? Directamente. Entonces, esta es la resolución típica, ¿no? Pues devuelvo fish si llamo a fishbook, devuelvo fish si fish y devuelvo bush si bush, ¿no? Pero luego en Ruby puedes hacer cosas pues más raras, ¿no? Por ejemplo, hay un método que tienen todas las clases que se llama send, que es, en vez de decir en Java directamente, pues quiero llamar a este método, aquí es, y quiero llamar al método, pum. Y dices al método al que quieras llamar, ¿no? Entonces, en tiempo de ejecución, se intenta llamar a ese método y si lo tiene el objeto en el que estás, pues lo llamáis y no da error. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un hashmap, ¿no? Que es pues de nombre fishbush a comillas, etcétera. Y entonces aquí iteramos sobre este hashmap
y lo que hacemos es, devolvemos el nombre si if send method, ¿esto qué hace? Es, si llamo sobre el this al method, que por ejemplo sería fishbus o bus, etcétera, entonces le llamo, devuelve true, y como el if ya es la última sentencia, no hace falta ni poner return, ya directamente devuelve true o false, y si es true, pues se cumple este if y hace el return name y devuelve el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una forma un poco más friki de hacer el fishbus, que en Java se podría hacer con introspección, pero tendrías que montar aquí la de Dios para hacerlo por introspección. Sería, pues no sé cuántas líneas de código, pero un poco más largo que esto. Entonces, esto es otra de las características que tienen los lenguajes dinámicos. Lo que quiero es enseñaros un poco características de lenguajes dinámicos y luego os voy a enseñar en Scala también cosas que se pueden hacer con lenguajes estáticos que simulan un poco a lenguajes dinámicos. ¿Cómo podríamos hacer un test de fishbus? Yo, por ejemplo, aquí hice varias implementaciones por jugar un poquito del fishbus, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer muy chulas en Ruby es, aquí en este método, esto es como un test de Java, vamos. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, una lista de nombres, le digo por cada uno, que se va a llamar int, entonces, del 1 al 100, y luego intento llamar a cada implementación de fishbus para el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y ver que devuelve igual a la original, ¿no? Entonces aquí me estoy probando, o sea, aquí estoy haciendo n-sen, entonces aquí directamente estoy llamando sobre el objeto n, que es el número, sobre el 1, 2, 3, voy llamando al método toFishbus 1, al método toFishbus 2, al método toFishbus 3. Entonces, lenguajes dinámicos para cosas de testing son la caña, vamos, te dejan hacer virguerías increíbles que en Java no se puede, y es muy fácil hacer cosas como estas. Pues eso, por ejemplo, aquí estoy probando que las 3 implementaciones pues funcionan igual. En Java pues tendrías que montar aquí la de Dios, o tendrías que tener el código triplicado y llamando a cada método. Una de las cosas que se intenta... A ver, uno de los problemas de los lenguajes estáticos es pues eso, cuando defines una variable, pues sobre todo cuando es un genérico, lo que os he comentado, tienes que repetir, pues list string igual a new array list string. En Scala tiene una cosa que llaman inferencia de tipos, que es intentar, o sea, aunque sigue siendo estático y al final se tiene que saber el tipo que es, pero intenta que no tengas que decirle toda la información. Él intenta, con lo que tú le das, saber el tipo de lo que le estás hablando, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en Java tendría que decir, pues tengo un entero y es tal, en Scala simplemente diría, pues una expresión, y esto como es una expresión numérica, él sabe que es un entero. Podría ponerlo explícitamente, podría poner val x 2.int igual a tal. Aquí igual, esto, al final, Scala sabe que se evalúa un string, entonces no hace falta decir que ello es de tipo string, ella lo sabe. Por ejemplo, con parámetros de funciones es igual. Aquí en Java, pues tengo que decir el tipo de parámetro de vuelta, y luego pues hago lo que quiera y lo devuelvo. Aquí en Scala puedo definir una función, cuando es de una sola línea la puedo poner directamente en la línea. Entonces, aquí estoy diciendo que el tipo de vuelta es entero, pero si quiero no hace falta que lo diga, puedo decir directamente, defino una función, incrementar. Los parámetros de entrada sí que en Scala siempre hay que decir de qué tipo son, porque no sabes quién te va a llamar, entonces eso sí que siempre es obligatorio decirlo, pero el parámetro de salida, si él lo puede inferir, pues no hace falta ponerlo. Entonces, con lo cual nos intentamos ganar, él como sabe que x es de tipo int, pues sabe que el x más 1 que se devuelve va a ser entero. Entonces, con esto se intenta mitigar un poquito la verbosidad de cuando defines variables en Scala. Cuando es un hashmap, pues se simplifica mucho más la vida que lo que os digo. Si tenéis que hacer movidas de estos en Java 7, es cierto que para genéricos han mejorado. Esto, por ejemplo, en Java 6 no lo intentéis porque os va a petar. En Java 6 tendrías que poner new, hashmap, string, coma, array list, string. Y esto en Java 7 funciona tal cual y eres capaz de averiguar lo que quieres decir. Una de las cosas también que viene con los tipos es que la cosa se empieza a complicar. Si habéis trabajado con genéricos, pues la vida al principio, si queréis hacer cosas más o menos fáciles, pues son fáciles. Pero luego si te empiezas a meter un poco más en profundidad, pues hay luego cosas raras. O sea, por ejemplo, en Java,
los arrays son lo que se llaman covariantes. Es decir, si yo tengo coche que extiende de vehículo, un array de coches puede ser una instancia de un array de vehículos. Pero cuando defino clases, en Java no son covariantes. Entonces, si yo me defino una lista de coches, no es hija de lista de vehículos. Son cosas que no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, en Scala sí te deja decir si una clase es covariante, contracovariante, que es justo lo contrario. Entonces, al final la notación es un poco difícil, pero te deja hacer cosas luego bastante potentes, aun siendo estáticos, pues como definir una pila, por ejemplo, pero que los hijos, una pila de coches, pues sí que sea hija de una pila de vehículos, por ejemplo, si te interesa. En Java directamente pues te dice que no. Y cuando quieres copiar de una lista de coches a una de vehículos, pues te tienes que hacer el for y ir copiando. No puedes asignarlos. Lo que hemos hablado de abrir clases en Ruby, lo que os comentaba, es decir, class string y ya estoy definiendo métodos nuevos en la clase de string. En Scala no te deja abrir clases igual que en Ruby, pero te deja algo parecido que es lo que llaman conversiones implícitas o vistas. ¿Qué se hace en Scala? En Scala lo que haces es, te defines tú una clase, por ejemplo, imaginaros, me defino una clase rich char, como para enriquecer a un carácter. Me defino un método, por ejemplo, isDigit, que devuelve si es un dígito el carácter. Y luego la clave es en crear un método que ponga implicit, que me dice que recibe un char y crea un nuevo read char. Entonces, con esto, cuando yo pongo, por ejemplo, entre comillas, a.isDigit, lo que hace Scala es, el a es de tipo char, entonces char no tiene un método que se llame isDigit, entonces Java directamente te daría error de compilación. Scala lo que dice es, bueno, voy a buscar algún método implícito, a ver si tiene de parámetro un char, y entonces voy viendo lo que me devuelve y veo si el objeto que me devuelve tiene el método que estoy buscando. Entonces podría tener varias conversiones de char, por ejemplo. Entonces, si alguna de las conversiones tiene el método que estoy buscando, al final internamente hace la conversión y me deja hacer algo muy parecido a abrir una clase, pero sin llegar a abrirla. O sea, lo que no te deja redefinir método, pero te deja añadir métodos parecido a Ruby. Entonces podríamos, por ejemplo, el toRoman que hemos hecho antes, añadirlo a integer, pues lo podríamos hacer en Scala. Podríamos crear un integer roman y luego hacer una función implícita que convierta de integer a integer roman y tener las funciones que queramos y directamente todos los enteros tendrían esas funciones nuevas. Pero sería todo tipado estático, es decir, cuando el compilador se ejecuta, pues directamente te cascas y no encuentra el método. No es como en Ruby que vas a llamar 4.toRoman y bueno, por suerte cuando lo ejecutes funcionará o no funcionará. Entonces, una pregunta. Para que esto funcione, solo tiene que haber una conversión válida. Sí, deberíamos de tener las librerías donde está definida esa conversión en el claustro del compilador, ¿no? Sí, claro, tiene que estar en el proyecto. Pero que no funcionaría con carga dinámica ni nada de eso. No. O sea, al final, Scala... Sí, o sea, Scala al final lo que hace es coges un punto de Scala y el compilador de Scala convierte en punto .class como si hubieras hecho código Java. O sea, al final esto es como si hubieras hecho punto .java. Lo que pasa es que te ahorras muchísimas pulsaciones. Y entonces al final, si tú tienes el hard con los implicit, esto, pues directamente lo puedes usar. Esto es un poco diferente a si alguna vez habéis trabajado con Groovy, por ejemplo, o JRuby. Groovy, por ejemplo, aunque están intentando compilarlo, pero Groovy, digamos que se compila cuando vas a llamar al punto Groovy, pues es en ese tiempo, cuando se genera la clase on the fly, en dinámico, se pone en memoria. En cambio, Scala directamente se genera el punto class y es como si hubieras hecho un Java desde el principio. No hay luego sobrecarga de analizar el Scala ni nada. Es directamente un punto class lo que tienes. Aquí hay otro ejemplo. O sea, por ejemplo, en Scala podemos poner esto. 2 days ago, 5 days from now. Esto en Java dice, ¿qué me estás contando? Esto me tenía que petar seguro. Pero esto en Scala puede funcionar. ¿Cómo? Pues si hago el truco, por ejemplo, de hacerme una función de fecha que reciba un entero, la llamamos dayHelper, ¿no? Y recibe un entero. Y hacemos un implicit, ¿no? Que lo que hace es recibe un entero y crea una nueva clase de estas. Y luego aquí añadimos un método days que recibe un parámetro string
Entonces, por ejemplo, en Scala tiene también una cosa que se llama Syntactic Sugar, que, bueno, no sé, azúcar sintáctico, a lo mejor en español queda un poco feo. Pero, por ejemplo, en Ruby puedes hacer cosas de miles de maneras. O sea, por ejemplo, los parámetros pues pueden ir con paréntesis, sin paréntesis. Los bucles pueden ser como do, en, o pueden ser con llaves. Entonces, según... Hay gente que lo ve como bueno, hay gente que lo ve como malo porque dice, joder, es que al final no sé de qué forma hacerlo. Yo creo que es bueno porque al final, pues según el código que quieras hacer, pues te queda más legible porque usas lo que en ese momento te quede más legible. Y entonces en Scala también tiene un poco de Syntactic Sugar de, por ejemplo, lo que os he enseñado antes, de que si quiero definir un método muy tonto que solo tenga una línea, pues directamente lo pongo en una sola línea. Y también tiene, por ejemplo, lo de que no hace falta el return. La última orden de Scala pues es el return directamente, no hace falta poner... Entonces, un método tan tonto como este, pues no necesitas hacer algo como esto en Java que bueno, que tampoco es tanto, pero bueno, queda mucho más claro pues en una sola línea. Vale. Yo creo, una de las cosas, lo que le falta a Java, probablemente las dos cosas que yo creo que le faltan a Java que tiene Ruby que harían que Java fuera mucho mejor, son probablemente lo que en Ruby se llaman módulos, en Scala son los traits, y la otra cosa es algo parecido al duck typing. ¿Habéis oído hablar de tipado de pato o algo así? ¿Os suena? Básicamente viene de una analogía de si camina como un pato y hace guau como un pato, entonces es un pato. Entonces, en Ruby lo que significa es que tú cuando defines una función, los parámetros, lo que os he comentado, no dices de qué tipo son. Entonces, tú haces un método que se llama, por ejemplo, logarse, y el parámetro es usuario. Y ya está. Entonces, tú te pones de acuerdo con el que te llama y dice, mira, aquí me puedes pasar cualquier objeto mientras tenga el método logarse o el método getNombre o dame el nombre completo. Entonces, digamos que nos ponemos de acuerdo no en la clase concreta que me tienes que pasar o no en el interfaz concreto que me tienes que pasar, sino en que me pases un objeto con los métodos que yo quiera, ¿no? Entonces, esto yo creo para prototipado rápido, para proyectos pequeños está muy bien. Cuando es un proyecto un poco más grande creo que se puede complicar un poquito. Por ejemplo, si queréis hacer un refactoring, imaginaos que estoy recibiendo... eso, ¿no? ¿Os hacéis una idea de lo que os estoy diciendo o no? O sea, como no puedo decir en el parámetro el tipo que es, yo recibo cualquier objeto, no hay manera de comprobar el objeto que es. Entonces, en Ruby no se suele hacer el compruébame que esto es user. Se puede, pero no se suele hacer. Lo que se hace directamente llamo a user.nombre. Si peta, peta, y si no, pues es que me da igual que de verdad sea una clase user, o sea, mientras tenga el método nombre, me da igual lo que me estés pasando. Lo que me interesa es que tenga el método nombre con tales parámetros. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambio el nombre? Entonces le llamo nombre completo. Pues, bueno, a lo mejor no puedes decir tú mejor, pero probablemente te tienes que hacer un search and replace y ir cambiando. Entonces, por ejemplo, el refactoring es un poco más duro, ¿no? Es esa convención, ¿no? Que los objetos tienes como un pacto con la otra clase. O sea, al final todo viene por que todos son objetos en Ruby y está muy limitado para ese mensaje. Sí. Se ven esas abstracciones desde ese punto de vista. Yo solamente quiero que ese objeto le pase este mensaje y me responda eso. Claro, no sé, sí, pero digo, mientras estás desarrollando, si cambias el nombre del mensaje, por ejemplo, pues tienes que cambiarlo en todos los que te llaman. Claro, y hay mucha gente que se queja, por ejemplo, que no hay herramientas de refactor automático. Sobre todo gente que trabajaba, espera la herramienta típica de renombrar. De cambiar nombre, sí. Cambiar nombre. Pero yo, sin embargo, soy un poco opuesto. O sea, todo esto de los refactors, controlando todo el código, todo y más que valiendo una herramienta. Sí que a veces... Vale. Claro, también está como estructuras y como todo de manera que esté todo bien encapsulado para que los refactores no son tan salvajes, no son mega clases que haces ese tipo de cosas. Si tienes abstracciones bien puestas. Claro. Bueno, esto también veremos. Si tienes una batería de test automáticos, puedes más o menos cambiarlo sin miedo y pues te petará a lo mejor algún test, te darás cuenta que te has dejado algún método sin cambiar. Desde luego, si no tienes pruebas automáticas, a mí por lo menos me da miedo el cambiar algo de duck typing. Es un poco esto la plataforma. Al final, hacer Ruby sin tener unas baterías de test sólidas es un poco... Los hay, ¿eh? Sí, los hay, como todas cosas, pero yo creo que te disparas en la pierna muy rápido. No tienes la ayuda del compilador que te va a decir, oye... Exactamente. Entonces, ganas por un lado, pero por otro también tienes otra... Claro. Sí. Yo creo que también otro problema que puede tener es la forma de documentarlo. O sea, tú, por ejemplo, en Java,
tú defines que quiero recibir el primer parámetro, que es interfaz user, y por lo menos, sin nada de documentación, ya sabes que estás esperando al menos un objeto que cumpla esa interfaz, que tenga ciertos métodos. Aquí, por ejemplo, no sé si necesitas tener documentación en texto o algo que te diga exactamente los métodos que estás recibiendo, ¿no? O soy partidario de specs. O sea, de specs. Bueno, hacerte pruebas unitarias para todo, ¿no? Al final, cuando quieres ver muchas veces cómo funcionan ciertos componentes, pues al final acabas mirando la spec. Pero pues por la cultura de la comunidad, ¿no? Que se da mucho valor a los tests y, por ejemplo, es una librería y no tiene test y es como, uy, cuidado. Sí. Cuidado porque no sé qué me has hecho. Pero también porque el lenguaje es muy dinámico, entonces cualquiera te puede abrir una clase en cualquier sitio y sobreescribir tu método y pues hay que tener mucho cuidado con convenciones, con buenas prácticas en la plataforma porque si no al final pueden ser... Claro, sí, cierto. Entonces, no sé si veis algún problema en Java en la definición de métodos. O sea, el problema principal yo creo que tiene Java es que yo me defino un método, ¿no? Y digo, quiero esperar el interfaz user. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una clase que se llama miUser o es una clase de una tercera parte que ni siquiera puedo cambiar el código y tiene los métodos que yo tengo? Entonces, me gustaría pasarle ese objeto, pero no puedo porque como no puedo cambiar la clase, no puedo decirle que implemente esa interfaz. No sé si me seguís con el problema ese. Entonces, eso, ¿cómo paso una clase que ya existe a una interfaz, aunque existan las funciones? Entonces, eso es lo que se llama tipado estructural. En Scala lo podéis ver como una especie de interfaz implícito. Tú le puedes decir a un método, por ejemplo, al método bueno, esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero imaginaos, tenemos la clase pato, la clase persona y que tiene métodos, ¿no? Pero como veis, no estoy diciendo que implementan ninguna interfaz, ¿no? Simplemente estoy diciendo que tienen ciertos métodos. Entonces, aquí luego en una clase diferente, lo que digo es, pues, cuando llame a esta función, estoy esperando, pues, la variable DAC, ¿de qué tipo? Entonces, aquí lo que le digo es, pues, un objeto que tenga un método quack sin argumentos, que no devuelva argumentos, y un objeto que tenga un feathers, plumas, y que no devuelva argumentos. Aquí podría poner una lista de métodos con sus argumentos de entrada, salida, etcétera. Entonces, la potencia de esto es que sin tocar ninguna clase de estas, que esto puede ser cosas que ni siquiera sean mías, le puedo decir la expectativa que tengo de qué métodos quiero que cumpla mi parámetro. Entonces, esto es una de las cosas que veo mejor de Scala. Lo que os digo, es como una especie de interfaz implícito. Sin tocar la clase, aún así puedo tener tipado estático y además esto petará en compilación. Si yo paso aquí un objeto que no tiene estos dos métodos, me petará. Y luego esto no hace falta que lo ponga siempre así cada vez que reciba esto. Si queremos, podemos hacer un tipo, por ejemplo, ATASEDAC, y decir aquí, pues quiero recibir un parámetro de tipo ATASEDAC. Entonces esto, al final, es como una especie de interfaz implícito. ¿Vale? Entonces con esto conseguimos algo parecido al DAC typing, pero con chequeos en tiempo de compilación y sin tener que tocar las clases originales. Entonces yo creo que esto es una cosa bastante potente. Y bueno, otra cosa, el missing method. ¿Os suena a alguien el invoke dynamic de Java 7? Esto yo creo que es la única característica que han metido en la máquina virtual de Java que no usa Java. Entonces esto en Java 7, que ya está, o sea, que ya ha salido a producción, que ya está disponible. Sabéis que al final en la máquina virtual es una serie de comandos de bajo nivel, ¿no? Que al final pues sí que se compilan se ejecutan en la máquina en la que estés, en la máquina host. Pero lo que han hecho es, tú normalmente en Java, a nivel de JVM, tienes un invoke static, si quieres llamar a un método estático, o un invoke virtual, si quieres llamar a un método, ¿no? Entonces lo que han hecho es crear una nueva instrucción que le puedas pasar como, básicamente es que le puedes pasar como cadena de caracteres el nombre del método al que quieres ejecutar, ¿no? Entonces, en vez de decir directamente quiero llamar al método nombre, le pasas un string con el nombre del método y luego pues una serie de argumentos, ¿no? Entonces lo que te permite no es como lo de abrir una clase, porque abrir una clase lo que significa es que yo meto los nuevos métodos y ya existen. Esto es cuando, y luego en Scala se aprovecha de esto define un método que es algo así como missing method, en Ruby es lo mismo,
que lo que hace es que tú cuando llamas a un objeto le dices llama al toRoman o llama al método no sé qué. Si existe el método, te llama el método, pero si no existe, pues hay como un método que es el que recibe todos los métodos que no se conocen, que se llama missing method. Y entonces con esto lo que puedes hacer es, por ejemplo, pues eso, crear un número romano y llamar a r.iv, y esto es el nombre de un método. Entonces cuando vaya a llamar al iv, como ve que no existe de verdad en la clase roman, pues llama al method missing y entonces puedo simular que mi clase tiene métodos que ni siquiera he definido. Esto, por ejemplo, está muy bien si queremos hacer pues eso para XML o para JSONes, pues puedo ir poniendo mi XML, punto persona, punto nombre, punto no sé qué. Y luego por debajo no tienes, en Java tendrías que ir implementando tendrías que hacer clases de verdad, de ir poniendo pues lo que es nombre, que es no sé qué. En cambio aquí, en el method missing te llega el nombre del método al que se supone que quieren llamar y tú actúas en consecuencia. Entonces esto yo creo que también es una cosa muy potente, sobre todo para cosas no estructuradas, como JSON o XML. Y bueno, en Rails pues se usa para inventarse nombres, ¿sabéis? En Rails, en Ruby, pues por ejemplo, para acceder a base de datos, cuando tú te creas un objeto de acceso a base de datos, pues luego le puedes decir métodos de find by name. Entonces él internamente intenta buscar una columna que se llame name, intenta hacer un find. Entonces eso, hay un huevo de métodos que te puedes, por convención, puedes asumir que existen ahí, y aunque no están implementados de verdad, pero puedes simular que existen. Y luego esto es la otra gran cosa que creo que tiene Ruby y que tiene Scala que le falta a Java. La primera era lo que os decía del structural typing. La segunda es lo de los módulos o lo de los... cuando metes un módulo se llama un mixing, vamos, en Ruby. En Scala se llama un trait. Y, a ver, en Java no hay herencia múltiple, ¿no? La hay en C++, da muchos problemas, entonces al final la gente está en contra de la herencia múltiple con bastante razón. Lo que pasa es que hay veces que yo quiero, por ejemplo, yo tengo una clase coche o que quiero que herede de vehículo, pero luego también no quiero repetir funcionalidad común. Por ejemplo, si yo tengo iteraciones o tengo pues cosas que hago siempre, no quiero el tener que implementarla en cada sitio y tampoco quiero cambiar mi herencia. Porque muchas veces lo que acaba en el código es, si por ejemplo imaginaos que quiero tener algo enumerable, ¿no? Que tenga, imaginaos que quiero tener algo comparable, ¿no? Es decir, que tenga menor, mayor, igual, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, pues con implementar, por ejemplo, este es el operador que devuelve 1 si el primero es mayor, -1 si es menor y 0 si son iguales, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en Java, pues me molaría, cuando quiero hacer algo comparable, pues con solo implementar esto, pues que gratis tenga esto, ¿no? Entonces, esto, si me creo una clase base comparable o abstracta, ahí sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aunque no puedo usar nombres de estos, tendría que ser nombres con letras, pero en Java sí podría poner, una clase base, es decir, esto es virtual, de tal manera, es abstract, de tal manera que mis hijos lo tienen que definir, pero luego puedo decir que el menor, o sea, el método menor, pues return, que cuando llame a este, pues sea igual a -1, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que como tengo herencia simple, pues si heredo de mi clase comparable, por ejemplo, pues luego ya no puedo heredar de lógica de negocio, ¿sabéis? Porque al final solo puedo tener un padre. Entonces lo que hace Ruby y Scala es el definir una cosa que no son clases, pero que te deja añadir varias cosas, ¿no? Entonces haceros una idea que son como clases abstractas en las que puedes definir cosas, pero no tienen constructores, con lo cual no puedo crear objetos de módulos o de traits. Y entonces, al final es como para meter código que me gustaría reutilizar, pero puedo incluir varias cosas, varios traits o varios módulos. Y no tengo el problema de herencia múltiple, por lo que os digo, porque como no tienen constructores, pues luego no hay problema de saber quién es el hijo de quién es el no sé qué. Y luego, si tengo varios métodos que se llaman igual, pues según el orden en el que haya incluido los módulos, pues gana el orden, vamos. Con lo cual, no tenemos los problemas de herencia múltiple, pero tenemos casi todas las ventajas. Entonces, yo puedo tener mi clase comparable, por ejemplo, que sea coche, que herede de vehículo, y además decirle que quiero que implemente el trait comparable
con lo cual me defino solo esta función y tengo todo esto gratis, ¿vale? Esto es un ejemplo en Ruby. Por ejemplo, si incluyes enumerable, ¿os acordáis lo que hemos visto antes del injet o el select? Entonces, yo si tengo una clase mía, con implementar el each, un método each, que lo que hace es va devolviendo objetos, y le hago un include enumerable, pues ya directamente tengo el injet, el all, el any, el collect, todos, porque él internamente pues ya sabe lo que tenía que hacer, pues me va llamando a mi each, y me va cogiendo los que devuelvan true, o me va llamando luego al siguiente con el parámetro, etcétera. Entonces no sé si os hacéis una idea de la potencia que tiene esto. Yo creo que es muchísimo, porque al final con esto una de las cosas que hemos visto en el diseño simple es intentar minimizar la duplicación. En Java muchas veces, pues lo que os digo, si queremos hacer este comparable, pues al final en todas las clases o tenemos el padre común o tenemos que meter código copy-paste en todas las clases que queramos hacer esto. ¿Qué pasa con el toString o con el hashcode? Porque al final o heredamos de una clase común o luego en todas las clases van metiendo ahí el hashcode, el toString, y al final es el mismo código en todo. Llamar al common de Apache o... Entonces aquí simplemente con añadir el trait pues ya tendrías, y luego a su vez podrías tener el padre que quisieras. Vale, bueno, esto es algo yo creo que nadie se lo esperaba. Al final, bueno, sabéis que hay muchos lenguajes porque están usando la máquina virtual de Java, que no son Java. Entonces, yo creo que esto es algo bastante bueno y bueno, hay gente que dice que va a morir Java, pero la máquina virtual va a permanecer. Bueno, quién sabe. Uno de los problemas que le veo a Ruby, yo creo que el entorno de producción aún no está suficientemente fino comparado por lo menos con Java. Entonces, pues al final, pues en el entorno a lo mejor tienes un Apache con un plugin, y entonces, bueno, no está mal, pero luego el compilador de, vamos, el intérprete de Ruby pues está hecho en C, ¿no? El MRI. Entonces, de hecho hay fallos, por ejemplo, con expresiones regulares. He visto más de un core. Entonces, por ejemplo, bueno, pues en JRuby creo que, bueno, no sé, corrígeme, pero yo creo que para correrlo en Rails pues no mucha gente se atreve por ahora. Son las librerías externas que tienen dependencias de... Claro, con código C o... Sí. Eso es. Tienes todo más o menos... Nosotros estamos trabajando con JRuby también en producción, con cosas pequeñitas, y vale. Para hacer integraciones con librerías de terceros de Java, sí. Es una pasada, porque tienes todo lo bueno del mundo Java, claro, con tu lenguaje, con tu entorno, ¿sabes? Y sí es cierto que el deploy, pues sobre todo a nivel de concurrencia. Sí, los threads están, sí. Soportar muchas peticiones, pues está muy optimizado el programador, entonces metal. Sí, claro. Sí, no sé, sí. Perdona, bueno. ¿De todos los lenguajes, todos se compilan a .class? No, casi ninguno. De hecho, Scala es el único, de hecho. O sea, todos los demás siguen siendo interface. Sí, ya te digo, en Groovy hay Groovy más que están intentando compilarlo a .class, pero todos al final se coge el punto, lo que sea, Groovy, y o sea, se compila en memoria y se ejecuta en memoria. Yo pensaba que el proyecto era Scala. No. El rendimiento. Bueno, una de las preguntas que se dice es, bueno, me parece muy bien los lenguajes dinámicos, pero al final el overhead de rendimiento pues es malo comparado con un lenguaje estático, porque en un lenguaje estático puedes hacer muchísimas optimizaciones, puedes tener la tabla de punteros para saber a qué método llamar. Entonces, la verdad es que en la práctica, si hacéis una aplicación web o eso, pues normalmente lo importante es pues eso, pues vuestra base de datos, la red. Entonces, normalmente, a menos que no hagáis una barbaridad, el cuello de botella no suele ser el código de Ruby o el código de Java, sino suele ser eso, el acceso a base de datos, el algoritmo que estáis usando, la red. Entonces, yo normalmente no lo veo como un problema el rendimiento de Ruby, aunque sea peor que el de Java. Normalmente no es un factor limitante, a menos que estés haciendo, pues yo que sé, cálculo numérico de optimización, que entonces pues ahí no use Ruby o usa una extensión de C. Pero vamos, en normal yo creo que no es un problema. Una de las cosas que se está viendo es lo que os digo, los lenguajes funcionales. Básicamente un lenguaje funcional puro es aquel que no tiene asignaciones, es decir, que no existe el igual. Entonces, ¿qué consigues con ello? Que no tienes efectos colaterales. Siempre que llamas a una función con tales argumentos, siempre te devuelve lo mismo, y como no se puede cambiar estado, te permite ejecutar, por ejemplo, las cosas en varios cores o en varios procesadores, y sabes que no vas a tener problemas de concurrencia.
Entonces, eso es una de las cosas por las que lenguajes como el Clojure están despegando, para hacer problemas en los que sea fácilmente paralelizable y tengas un problema, eso, que quieras tener varios cores, pues un lenguaje funcional muchas veces te ayuda, por lo que os digo, aunque es un poco más difícil de programar, pero es mucho más eficiente por no tener efectos laterales. ¿Qué os ha parecido al movimiento NoSQL? Que al final el NoSQL para el programador es una putada, el desarrollar en, pues no sé si habéis probado el Google App Engine o Cassandra o algo de esto, es mucho peor. O sea, cualquiera que os diga que no os miente. O sea, donde haya un select de base de datos relacional es mucho más fácil y puedes hacer muchísimas más cosas. Pero es cierto que no escala igual. O sea, por ejemplo, si haces un join en una base de datos relacional, se tiene que recorrer las dos tablas, quieras sí o no. Entonces eso, cuando tienes muchos usuarios, no escala bien. Pero vamos, eso le pasa a Google y a Yahoo y a Amazon. Pero normalmente, si haces una startup, pues, vamos, ojalá tuvieras ese problema, ¿no? De que no te escalara. Entonces parece que va como un poco a contramoda. O sea, por un lado, el lenguaje dinámico lo que hace es, yo quiero dar productividad al desarrollador, aunque me cueste un poco de rendimiento, y para mí un lenguaje funcional o el movimiento NoSQL es al revés, se lo voy a poner un pelín más difícil al desarrollador, pero a cambio de conseguir mucho más rendimiento. Bueno, lo dejo ahí como reflexión. Y luego también, una cosa importante con el rendimiento es lo que os decía de los algoritmos. ¿Alguno habéis oído hablar de notaciones ODN cuadrado? ¿Os suena el mayor problema de complejidad de saber si P es igual a NP? ¿Os suena cosas de estas, no? ¿Os suena el algoritmo de Fibonacci? ¿No? De básicamente el número de 0 es 1, el de 1 es 1 y luego el de cualquier número es la suma de dos anteriores. Entonces, ¿qué complejidad tiene el algoritmo de Fibonacci? Si tuvierais que recorreros, o sea, por ejemplo, queréis calcular el Fibonacci de 100. Entonces, tenéis que recorrer el 99 y 98, a su vez 97 y tal. Entonces, eso es ODN, ¿no? O sea, que depende linealmente del tamaño de la entrada, ¿no? Pues no. La complejidad de Fibonacci es O de 1, es decir, que es constante. Hay un algoritmo que es aplicar esta fórmula, el Golden Ratio, no sé si conocéis, 1 raíz de 5 partido 2. Entonces, yo para calcular el Fibonacci de 5000 no me tengo que recorrer aplico esta fórmula y tengo el Fibonacci de 5000, sin recorrerme todos los 5000 primeros. Entonces, con esto os quiero decir que puedo hacerme un programa en Ruby aplicando esta fórmula que vaya volado para cualquier número de Fibonacci, y luego en Java o en C++ o en ensamblador me puedo hacer un código en ensamblador que llegue hasta el número 100.000 y que sea mucho más lento que el código de Ruby. ¿Vale? Entonces, muchas veces no es ya el lenguaje, sino el algoritmo que usemos. Y muchas veces tenemos que intentar entender el problema que tenemos y si tenemos problemas de rendimiento, muchas veces es por el algoritmo usado, no por el lenguaje. ¿Vale? Pues nada, como última reflexión, lenguajes dinámicos hemos visto al principio, pues que están muy bien, ¿no? Porque pues son bastante más concisos, prácticamente se lee como si fuera texto, ¿no? Lo que hemos visto de espero el error y devuelve no sé qué. Pero no deja de tener algunos problemas. Los IDEs, pues casi todos en Ruby, no sé si es verdad, usan el Vim o el TestMate. No tienes autocompletar. Entonces, bueno, pues si te sabes el API, pues está muy bien. Pero bueno, a mí en Java pues me mola eso de que le des al punto y te salga la lista de métodos. Pues no sé, a mí me parece más productivo, pero bueno. Al final te creamos menos. Sí, sí. Porque se autocompleta todo. Claro. Y bueno, y luego también hay herramientas que te ayudan, por ejemplo, herramientas de cobertura de test, etcétera, que bueno, en Ruby creo que hay alguna cosa, pero al final no se suele usar. Y bueno, hay análisis estáticos que puedes hacer y bueno, hay alguna cosilla más que puedes hacer cuando es un lenguaje estático, que si no fuera dinámico. El rendimiento ya lo hemos hablado, en general es mejor un rendimiento estático porque se pueden optimizar muchas más cosas, pero cuidado con el algoritmo que uséis porque normalmente es el cuello de botella y también la base de datos y la red, lo que dijimos. Otro problema, lo que veíamos antes, si por ejemplo estás usando Ruby, la implementación en C o Python, por ejemplo, en Google, por ejemplo, usan mucho Python y cuando tienen problemas de rendimiento, pues hacen una extensión en C. Entonces, está guay, tienen casi todo en Python, pero luego tienen una parte que si alguna vez quieren migrarlo, pues no pueden, porque está ahí hardcodeado en C. Entonces, tenéis problemas tanto en lenguaje
el lenguaje en sí, que pues el intérprete de Ruby tú lo compilas para, como es C, lo compilas para una máquina, lo compilas para otra y a lo mejor no se comporta igual, aunque tiene una serie de test bastante exhaustivos que sí que normalmente te aseguras que es así. Y también tenés el problema de lo que os digo en la librería. Si hacéis una librería en C para Ruby o para Python, pues luego no lo podéis migrar a... Es muy difícil. Lo que hemos visto de abrir clases y todo eso, en general yo lo veo muy bueno para hacer frameworks, porque os dan una funcionalidad bestial. Si no habéis probado Rails, os aconsejo que os veáis un tutorial o Grails en su defecto, aunque bueno, yo lo vería en Rails. Y entonces para hacer frameworks genéricos, la potencia que hemos visto pues está genial, porque pues eso, te aparecen métodos nuevos que tienes. Para persistencia en base de datos, pues llamas al safe y mágicamente pues tienes un método que te hace todo lo que quieras. Y luego hay una pregunta que normalmente pues se dice que los lenguajes dinámicos son más productivos. Pues bueno, puede que sí, puede que no. Os dejo la reflexión anterior, la del principio que os ponía de correlación, que cuando un equipo es muy productivo en Ruby, probablemente le ponéis en ensamblador y también sería muy productivo. Entonces puede que no sea por Ruby, sino por el lenguaje, por el equipo. Es igual que lo de Scrum. Normalmente se dice, tienes que tener un equipo muy bueno para hacer Scrum. Sí, ya, pero te hace Waterfall y también te lo hace bien. Entonces, lo que os digo, al final son herramientas y el equipo es muy importante. Bueno, te dejo... Gracias, Leo. Te voy a sabotear un poco la sesión. ¿Vale? Quiero dar un punto de vista un poquito más radical, vamos a llamarlo así. Y lo primero que quiero hacer notar es, hemos hablado de tipado estático, tipado dinámico, débil, fuerte y todo eso. ¿Qué es el tipado fuerte y tipado débil? Pues es muy sencillo, si hacemos chequeo de tipos o no. ¿Vale? Y después tenemos, ¿cuándo hacemos el chequeo de tipo? ¿En tiempo de compilación o en runtime? Si es en tiempo de compilación es tipado estático. Si es en runtime es tipado dinámico. Por lo tanto tenemos una mezcla. Java, Scala y todo esto son tipados fuertes y estáticos. C y C++ son tipado débil. ¿Vale? Si te equivocas llamando a método, función o lo que sea, te puede dar un core de memoria o algo así. Pero JavaScript o Ruby son dinámicos, pero tienen tipado fuerte. ¿De acuerdo? El chequeo se hace, pero en runtime. ¿No? El problema que hay es que el compilador es tonto. Para que el compilador haga ese chequeo en tiempo de compilación, nosotros que somos inteligentes tenemos que darle mucha información. Y toda esa información es código, ruido sintáctico. Es código que no sirve para nada. Para lo único que sirve ese código es para que el compilador, que es tonto, nos avise de errores triviales. ¿Vale? Bien. Lo que quiero decir es que al final los errores más sencillos que tienen son los errores de tipos. ¿Vale? Y entonces estoy invirtiendo mucho esfuerzo en que un compilador me detecte errores sencillos. ¿Vale? Los compiladores no pueden detectar los errores complicados, que son los errores semánticos. ¿Vale? ¿Cómo detectamos los errores semánticos? Con pruebas. Con BDD y TDD. Y eso lo tenemos que escribir. No lo va a escribir el compilador por nosotros. ¿Vale? Evidentemente no es una bala mágica. ¿Vale? No nos va a detectar todos los errores, pero sí son técnicas efectivas. ¿Vale? Pero es que además, aparte de los errores semánticos, con TDD podemos detectar errores sintácticos. Pues es obvio. Si mi clase no tiene un método, me he equivocado un punto y coma, o estoy llamando a un método a un objeto que no es, el test me va a fallar. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, el tipado dinámico realmente sí me sirve para ser más ágil. Tengo que escribir menos código. El código es más legible, ¿vale? Y si encima pongo TDD y BDD, me estoy quitando todas las ventajas que supuestamente tiene un lenguaje de tipado estático.
A no ser, claro, que no hagamos test. Si no hacemos test, volvemos a la casilla del principio. ¿Vale? Yo creo que esto es bastante obvio, ¿no? Entonces, si el TD lo voy a hacer igualmente porque me hace falta para detectar los errores importantes, los errores problemáticos y difíciles, y si encima me detecta lo mismo que me detecta el compilador, ¿para qué quiero el compilador? ¿Vale? Si es que al tener el compilador me va a hacer escribir con un código más feo. ¿Vale? Entonces esto se sabe desde hace ya mucho tiempo, ¿vale? Y nos han estado contando historias de que los tipados dinámicos son peligrosos y incluso nos han querido engañar y decir que el tipado dinámico es tipado débil y cosas así, ¿no? Pero si esto es verdad, ¿por qué se está gastando dinero en meter el invoke dinámico en la JVM? ¿Vale? ¿Por qué se han gastado dinero en eso? ¿Vale? Bueno, pero a mí me gusta tener control de espacio, porque quieras que no, sí, a mí también. Somos un poco baguetes, ¿no? Entonces vamos a inventar cosas como el tipado estructural o la inferencia de tipos. Vale, realmente hay poca experiencia real con cosas como escala y demás, que ha contado Leo, muy potente. Pero tenemos poca experiencia y tampoco quiero yo entrar a decir si eso está bien o mal, porque como no tengo tampoco mucha experiencia con eso, prefiero reservarme la opinión. Lo que sí he escuchado es una cosa curiosa, que por lo visto el compilador de escala, como tiene que ser tan listo para hacer la inferencia de tipo, es lento. Por lo menos las versiones que hay desde hace poco. Yo no sé si lo han mejorado. Pero claro, yo no quiero un compilador lento, porque si yo cada vez que quiero ejecutar TDD, el compilador tarda un montón. O si quiero hacer la integración continua y el compilador va 10 veces más lento que el compilador de Java, me están fastidiando. ¿Vale? Entonces, de momento lo tengo ahí en cuarentena. ¿Vale? Y hay otro aspecto para el tema de los lenguajes. ¿Sí? Sí. Sí, vale. Hay otro aspecto para los lenguajes dinámicos y estáticos, son los DSL. Normalmente con los lenguajes dinámicos es más fácil hacer DSL, pero sí es verdad que con Scala se pueden hacer unos DSL muy interesantes, eso sí es verdad. Y justo a tiempo me termino. Y bueno, pues conclusiones, básicamente sacar vuestras conclusiones. Bueno, alguna reflexión en voz alta son las que tenéis ahí, pero vamos, lo que queríamos es poneros un poco, pues eso, lo que os puede dar un lenguaje dinámico, un lenguaje estático ya conocéis, y luego Scala, que es, aunque es estático, pues muchas de las cosas que te da el dinámico, pues también te los da, y bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. Una de las cosas buenas, si estáis trabajando en Java, es que lo podéis mezclar con lenguajes que hemos visto de máquina virtual. O sea, es muy fácil tener código en Java y luego añadir pues código en Ruby con JRuby o código en Scala, y podéis hacer partes con Java, partes con otra cosa, ¿sabéis? Y al final no necesitáis una infraestructura diferente para hacerlo. Pues nada, ¿alguna pregunta? O... Sí. Cuando has dicho que el Ruby está, o sea, todo ese dinamismo beneficiaba a la hora de escribir test, porque creo que era de los números romanos que hacía un bucle en un map, ¿sí? Romanos y todo eso, que bueno, mi preocupación era un poco por el hecho de tener estructuras de control en los tests, que no sé, hace que el código de los tests sea complejo. Sí. Eventualmente, si se te va un poco de las manos, puedes tener que acabar escribiendo test que prueban los test o algo así absurdo. Quiero decir, es un poco la preocupación de que no sea simple instrucciones de haz esto, haz esto, haz esto. No. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Es que, a ver, por ejemplo, en la prueba que hemos visto de números romanos, o sea, lo que se suele hacer típicamente es, pues pones en una línea ahí, pruebo que el 1 devuelve 1, pruebo que palito devuelve 1. Siguiente línea, pruebo que V devuelve 5, pruebo que palito X devuelve 1. Entonces, yo creo que para ese caso en particular queda mucho más recogido lo que os he enseñado. Pero y que tampoco lo complica. De hecho, yo creo que es más fácil de leer, porque al final
pues eso. No, es el hecho de tener lógica en los test. Pero lógica, ¿a qué te refieres? Yo creo que realmente un test bien escrito se supone que es una sentencia, una SEC por caso de test. Sí. Pero realmente yo esos tipos de cosas las veo como macros para evitarte escribir casos, definir todos los casos uno a uno y ganar mantenibilidad. Sí. Sí que es cierto que yo entro en un test y veo mucha lógica para montar un test y dices, cuidado. Sí. Pero... Es que este caso, por ejemplo, es muy algorítmico, entonces yo creo que es un caso especial. O sea, en un caso normal, que sean más clases de negocio, no tienes esta lógica. O sea, porque esto al final es lo que te digo, es que te pones a hacer líneas y ves que está duplicando todo. O sea, estás diciendo, el número es igual a tal. Entonces yo en este caso sí que lo veo bien el hacerlo así, pero esto es raro que salga. Esto es, por lo que te digo, una cata de un ejemplo muy algorítmico, muy especial. Igual que si haces la factorización de números primos, por ejemplo, pues te puedes poner en cada línea y diciendo, pues 4 se factoriza en 2 por 2, 6 en 2 por 3. O te puedes hacer un hash y tener ahí... Vamos. Típica batería que comprueba, yo qué sé, 5 archivos distintos que quieres comprobar que hacen una carga bien, pues, claro. Una carga controlada del sistema programáticamente para no tener que... Claro. Yo, por ejemplo, el ejemplo que os he enseñado del Fishburne de probar las 3 implementaciones, es verdad que estoy añadiendo un poco más de lógica a los tests, pero es que si no, básicamente tengo que hacer un copy-paste para ir probando cada una de las 3 implementaciones. Sí. Lo que hemos visto de diseño... es jerárquico, es decir, lo más importante es que pasen los test, luego el segundo y tercero, aunque hay discusión, pero bueno, para mí es más importante que minimizar la duplicación con maximizar la claridad. O sea, si tienes que decidir entre copy-paste o que sea más claro, yo normalmente prefiero que no sea tan claro, pero evitarme el copy-paste. Entonces, en este caso de los tests pasa eso. Estoy haciendo el código un pelín más oscuro, pero me estoy quitando un huevo de copy-paste. Entonces, ya os digo, hay gente que prefiere la claridad, aunque haya un poco de duplicación, sobre todo en los tests, pero bueno. Por ejemplo, con method missing, no está muy bien visto abusar de method missing, está muy bien visto utilizarlo. Casos muy puntuales, pues si te pasas de vuelta con method missing, puedes implementar todo con method missing. Claro. La implementación es súper oscura. Pues eso ya es un poco de la comunidad. Claro, al final es un balance, sí, sí. Bueno, no sé si te he respondido. Al final es lo que te digo, es un balance de claridad. En los tests es cierto que muchas veces se da un poco más de manga ancha, que sea un pelín más de duplicación para que se entienda mejor el test, pero bueno. Yo creo que después de esta diapositiva lo que faltaría es una mesa redonda. Sí, pero es a las 9 en el sitio este. Y con cervezas. En los dinámicos y los estáticos siempre hacemos. Sí. Para rebatirte lo que dices. Sí. Bueno, aquí no sé si hay alguien que esté totalmente en contra, pero bueno. O sea, yo, por ejemplo, dinámico veo un problema. Si hay varios equipos, lo que os digo, las interfaces yo creo que es un poco más difícil y sobre todo si la gente no es los mejores del mundo. O sea, quiero decir, cuando tienes gente muy buena, pues a lo mejor con un dinámico sí que eres muy productivo. Pero cuando no todo el mundo es, ¿sabes? Igual de... ¿Cómo se dice? Bueno, sí, exactamente, que son, o sea, que siempre hacen las cosas así, que no dicen, bueno, hoy no me apetece hacer test. Yo siempre digo que con Great Power, en la clase de lo que dice Spiderman, con gran poder, ¿no? Gran responsabilidad. Sí, lo de Spiderman, sí. La mayoría de los programadores son unos irresponsables. Bueno, gracias. Hasta luego.